Bien, comenzamos con otra edición de OMEI Portal Salud, el portal de salud que ofrecemos a través de la radio pública y a través de todos los profesionales que se van reuniendo aquí y tocamos algunos temas generales, temas que son realmente importantes para la salud de la población, para concientizarlos y principalmente para realizar una prevención, ¿no? de lo que son... Enfermedad viral, o sea, es un virus, un microorganismo que se aloja en el virus y en el hígado y lo inflama. Hay otras hepatitis que no son, no vamos a hablar puntualmente de estas. Hay otras hepatitis, como recién charlamos con vos hace un ratito, que pueden ser tóxicas, pueden ser por medicamentos. Por ejemplo, es bastante frecuente cuando alguien abusa de un medicamento, te genera una hepatitis. Pero no de estas las que vamos a hablar hoy, que son típicamente causadas exclusivamente por virus. Y hay los virus que generan las hepatitis, llevan el nombre de las letras del abecedario. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, esas tres son las más importantes. Son las más conocidas, pero no son las únicas, ¿no? Hay más variedades que luego lo vamos a ir desarrollando. D, E, F y algunas otras que se están descubriendo, pero bueno, en nuestra localidad y en Argentina las importantes son la A, la B y la C. Y puntualmente en Suipacha, algo que a mí me pasa, que lo veo seguido en el laboratorio, nosotros en Suipacha es como que vivimos en esta comunidad que es como una burbuja de protección en algún punto. Exacto, que muchas veces estamos exentos de enfermedades. Te roban un celular, tu hijo anda en bicicleta solo, y eso uno cree también que no existen estas cosas. Y bueno, tenemos una mala noticia para la gente de Suipacha y una buena. La mala es que sí tenemos estas enfermedades en Suipacha, tenemos los mismos índices que en el resto de la provincia de Buenos Aires. Tenemos hepatitis A, tenemos hepatitis B, hepatitis C, tenemos mucha sífilis ahora y también HIV, ¿sí? Si bien estas no son enfermedades, también son causadas por virus, no son hepatitis, pero quisiera que la gente sepa que también tenemos estas enfermedades acá. Y lo bueno de esto es que todas se pueden evitar, ¿sí? Si tenemos en cuenta, ahora Ro después nos va a explicar, ella es especialista en todo lo que es prevención, cómo prevenirnos y evitar contagiarnos estas hepatitis y estas enfermedades virales. ¿Qué otro tipo de hepatitis hay, además de A, B, C? Bueno, tenés la D, la E, son hepatitis que no son tan frecuentes. A medida que se va alejando de lo que es, podemos decir, una especie de categoría que es menos riesgosa. No pasa por que es menos riesgosa, sino que hay menos incidencia y hay hepatitis que, por ejemplo, están más en Asia o en África, no tan solo en Argentina. Nos centramos en A, B y C puntualmente. La diferencia entre ellas es, la A es muy diferente a las otras dos. La hepatitis A se contagia de forma oral fecal, se llama. ¿Por qué? Porque el virus ingresa por nuestra boca cuando ingerimos algún alimento que está contaminado, sobre todo agua contaminada con materia fecal que tenía este virus, ¿sí? Si nosotros consumimos agua potable no corremos el riesgo, pero bueno, muchas veces estamos en un lugar donde no consumimos agua potable. Y otra fuente frecuente son las verduras, las frutas mal lavadas. Muchas veces los lugares de cultivo riegan con aguas servidas, no hervidas, servidas. Son aguas que por ahí tienen materia fecal y demás, que lo usan como abono. Que no matan el microbio ni el virus. El virus es bastante resistente a la temperatura y a la falta de humedad. Entonces, por ejemplo, vos te compras una lechuga que estuvo regada con ese tipo de agua, la enjuagás en tu casa medio así nomás, no te esforzás mucho en lavarla, te puedes contagiar. No lo estamos quitando al virus. Exacto. Lo bueno que tenemos es que, como ya hace unos años se vacuna contra hepatitis A, bajó muchísimo la incidencia. Pero la hepatitis A es esa hepatitis que todos escuchamos de chicos, digamos, a partir del 2005 se empezó a vacunar. Entonces los chicos que hoy tienen más de 13 años, menos de 13 años... No la conocen. No la conocen, Y en Suipacha, por suerte, las estadísticas de vacunación son fantásticas. Pero bueno, los que tenemos más de 13, 15... hemos pasado por algún brote, por algún episodio. Sí, exactamente, porque es una hepatitis que es muy fácil contagiársela, o sea, por esto que verduras y frutas mal lavadas, y el tema es que vos ingerís el virus y hay un periodo de incubación. O sea, la primera semana que vos ingerís el virus no sentís absolutamente nada, el virus entra al organismo, tiene predilección por el hígado, va al hígado y empieza a usar nuestro el metabolismo del hígado para replicarse. En la segunda semana el virus ya está todo formadito y empieza a eliminarse de nuestro cuerpo, sin que sintamos todavía nada. Entonces nosotros
La primera semana ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta. Y la segunda casi tampoco tenemos ningún síntoma. Eso se llama incubación. Entonces, esa segunda semana y la tercera semana que estamos eliminando el virus en la materia fecal, en la orina, también cuando hay alta concentración lo tenemos en la saliva, podemos contagiar a nuestros familiares, a los sin darnos cuenta que tenemos el virus. Sin darse cuenta, exactamente. ¿Cuáles son los primeros síntomas, lo más visibles de la hepatitis A? Después de ese periodo de incubación puedes tener náuseas, hay gente que cursa con fiebre y otra que no, vómitos, diarrea, y lo más alarmante en la hepatitis A es, se empieza a aumentar la bilirrubina, porque el hígado, como dijo Rosa, inflama la hepatitis, no puede conjugar bien la bilirrubina, que es un producto nuestro de la sangre, continuamente generamos bilirrubina. Entonces, esa bilirrubina que siempre se eliminó en la materia fecal, que es la que le da el color a la materia fecal, ahora el hígado no la puede procesar porque está inflamado, y nos empezamos a ver más amarillo, se llama ictericia, el tono amarillo en la piel, y lo que alarma realmente es cuando, por ejemplo, viene una mamá y te dice, mi hijo hizo pis color Coca-Cola, porque la orina se pone un color bien amarronado, como el color de la coca. Así que esos son los primeros síntomas, sí. Lo que es principalmente en niños. En niños y en adultos. Muchas personas cursan la hepatitis A sin síntomas, o sea, como un estado gripal también puede ser, sin llegar a la ictericia. Pero bueno, las hepatitis A lo bueno que tiene es que se resuelven, casi el 100% de la población se resuelve. Hay un porcentaje muy bajito que hace una hepatitis de tipo fulminante, pero es muy baja la incidencia. El resto la resuelve bien y te quedan anticuerpos por los cuales no te volvés a infectar por hepatitis A. Y aparte lo bueno que, como dijimos, están las vacunas ahora, que es fantástico el tema de la vacuna, porque te vacunás a tu hijo y ya sabes que la hepatitis A no se la va a contagiar. Y bueno, ella daba todos los síntomas, ¿no?, de una hepatitis A, y también para lo que son mamás jóvenes, papás jóvenes, le podemos decir cuáles son los métodos de prevención cuando uno tiene un niño, ¿no? Lo más importante es enseñarles a los chicos a lavarse las manos. Eso es primera medida. Antes de ingerir cualquier alimento, de llevarse las manos a la boca, enseñarles 2 o 3 veces en el día, lavarse las manos antes de comer, o sea, cumplir con la campaña de vacunación. La vacuna de hepatitis A se da una única dosis en el año de vida. Argentina en eso fue un pionero porque mundialmente están recomendadas 2 dosis antes de los 2 años, y Argentina, por una cuestión en su momento de análisis precisamente de la prevalencia, como decía Elina, de la enfermedad a la población, y por una cuestión también de maximizar el alcance, o sea, de poder llegar a más población con la cantidad de vacunas que había disponible en su momento, indicaron una sola dosis y vieron que bajó de forma drástica la prevalencia de la enfermedad, sobre todo en niños, que es como decía Lina, la hepatitis fulminante se da sobre todo en los niños, que ahí es la pauta de gravedad, y vieron que con la vacunación, o sea, la cantidad de niños que habían llegado no solo a tener la enfermedad, sino a llegar al riesgo de la hepatitis fulminante había disminuido de forma drástica. Claro, y si bien uno por ahí hay alcohol en gel y algunos alcoholes, siempre lo más efectivo desde toda la vida, el jabón, el agua y el jabón. ¿Sabes qué? ¿No? También remarcar el uso de la lavandina. También, ¿no? En los colegios sobre todo, y cuando, bueno, lo ideal es, por ejemplo, las frutas y las verduras lavarlas con... la lavandina pura no te sirve, tiene que estar diluida, ¿sí? Se calcula el 5%, o sea, por cada litro serían 4 o 5 gotitas de lavandina. Entonces, las verduras, las frutas, ponerlas en el agua con lavandina, y cuando en los días que, o sea, en una casa que sabes que hay una persona que tiene una hepatitis A, usar lavandina agua diluida, lavandina para lavar sus utensilios, su plato, después que va al baño y demás. En ese momento, ¿no? Y principalmente, ¿no?, donde hay lugares sanitarios. En un hogar quizás hay más control, pero por ahí cuando hay niños, en los colegios, en los lugares públicos, sí, donde por ahí es más difícil tener ese control, ¿no? La esterilización, ¿no?, de los sanitarios y todo lo que pueden usar los nenes. Como dice Elina, es muy importante, o sea, usar la lavandina diluida, tenerlo como costumbre ya de lavar las verduras y las frutas previo a consumirlas, aunque sean verduras con cáscara y uno vaya a quitarle la cáscara, también lavarlo previamente, porque uno piensa que con el solo hecho de quitarle la cáscara no hay drama. O sea, no, sí, es importante que uno lave las frutas antes de quitarle la cáscara, como también manera de prevención.
Bueno, hablamos de gripe A. En el caso de la gripe, de hepatitis, ¿cuáles serían los síntomas de una hepatitis B? Bueno, la hepatitis B es otro agente etiológico y es una hepatitis totalmente diferente a la A. En realidad es un problema de salud pública a nivel mundial. Se calcula que hay más de 400 millones de pacientes infectados, de personas infectadas en todo el mundo. Y las formas de contagiarse también son totalmente diferentes a la hepatitis A. La forma de contagio es a través de sangre, que entra, o sea, el virus está en la sangre, en el semen, en la leche materna y en los fluidos vaginales. Entonces, contacto que tengamos con esas sustancias, en contacto con nuestra sangre, ahí es donde podemos contagiarnos la hepatitis B. Las causas más frecuentes son la transfusión de sangre si la sangre no está controlada, las relaciones sexuales sin preservativo es la causa, yo creo, hoy fundamental. La mayor, ¿verdad? Sí, porque hoy la sangre está controlada. También el uso de agujas, por ejemplo, la gente que usa drogas y comparte agujas. Puntualmente en Suipacha tengo un paciente que está casi seguro se contagió una hepatitis B haciéndose un tatuaje. El uso de los piercing, toda la gente que te hace alguna intervención de este tipo así, que no son médicas, tienen que estar totalmente, ser estériles, nuevas, descartables los materiales que se usan. Exacto. ¿Sí? Y después la otra vía es la vertical, que es la de la mamá a su bebé, que puede ser en el momento del parto, si esa paciente no está diagnosticada y tratada, o a través de la leche materna. Por eso es tan importante que toda mamá embarazada sí o sí se haga el análisis para ver si tiene una hepatitis B. Exacto, para no transmitirle esa enfermedad al bebé. Porque la hepatitis B, a diferencia de la A, si bien casi en el 90% de los casos se resuelve, hay un porcentaje que es casi un 10%, que no es tan sencilla como la hepatitis A, sino va a una hepatitis crónica, que puede terminar en una insuficiencia hepática, en una cirrosis o en un cáncer hepático, que ya es una cosa muy complicada. Así es. Ya es otro tipo de hepatitis. Lo bueno de esto, que el Ro les va a comentar, es que hay vacunas. La vacuna de hepatitis B son 3 dosis, que se da la inicial, al mes y a los 6 meses de la primera. Hoy por hoy es universal, es importante hacer hincapié, como decimos siempre, que cumplamos con el calendario de vacunación de los niños, pero también como adultos tenemos que vacunarnos. Las personas sexualmente activas tendrían que estar vacunadas para hepatitis B. Es como dice Lina, o sea, es una enfermedad que su principal vía de transmisión es la transmisión sexual sin protección, o sea, cuando no usamos preservativo, es un punto, digamos, es la principal vía en que se transmite la hepatitis B, en ese sentido es igual que el VIH, ¿sí? Tiene la misma vía de transmisión. Tiene tratamiento, ¿sí? Eso también es importante hacer hincapié, tiene tratamiento, pero el tratamiento es de por vida, ¿sí? La persona que tiene hepatitis B y que necesita tratamiento de por vida, igual que el VIH. Entonces es muy importante que, o sea, como medida de prevención, que todas aquellas personas que son sexualmente activas que usen preservativo en todas las relaciones sexuales que tengan. Por eso es tan importante la educación sexual en las escuelas, algo que quizás tiempo atrás quizás no se daba con tanta frecuencia y hoy que se hace tanto hincapié, ¿verdad? Sí, es muy importante. Es muy importante que nosotros lo que hicimos, somos parte del equipo del área programática de salud del hospital y lo que estamos tratando desde que en los lugares públicos y de trabajar con los chicos en las escuelas es que haya preservativos disponibles en toda la ciudad para que las personas puedan retirar para su uso. Exacto. Y bueno, y tenemos también otro tipo de hepatitis que es la C. No sé si es la más frecuente o menos frecuente o en cuestión de... Es un poco menos frecuente, pero bueno, la hepatitis C, bueno, la causa el virus de la hepatitis C. Las formas de contagio son muy similares a la hepatitis B. Es más que nada a través de la sangre, ¿sí? Pero bueno, serían los mismos métodos de protección. Usar un preservativo en una relación sexual, no compartir agujas nunca. Otro tema que no dijimos, que por ahí es más frecuente, que la gente comparte una maquinita de afeitar. Cuando uno usa una maquinita de afeitar uno no se da cuenta, pero genera micro laceraciones, son como micro heridas, que uno no ve la gota de sangre en la maquinita, pero hay micro gotitas.
Algo que parece tan común que puede ser riesgoso. Sí, sumamente riesgoso. Eso y por ejemplo el cepillo de dientes, otra cosa que no hay que compartir con nadie. Claro que puede también tener este contenido de sangre de las encías, ¿verdad? Porque es contacto de sangre de una persona infectada con que entre a nuestro torrente sanguíneo por algún lado. Entonces, bueno, y lo malo de la hepatitis C es que hoy no tenemos vacunas, no existen todavía las vacunas. Es un virus que va cambiando mucho. Y ¿Eso se debe a que va mutando mucho el virus va cambiando, o que es resistente? Tanto, y el tema es que a veces genera cronicidad, y esa cronicidad a veces progresiva y otras veces no. O sea, depende mucho del individuo, del estado inmunológico. Y el virus muchas veces está latente en la persona, tiene fases agudas, a veces remite y se cura y no genera, anticuerpos. O sea, por ahí uno se resuelve una hepatitis C y se puede volver a reinfectar. Por eso es tan importante la prevención. Así y es. sí, lo que tiene a diferencia de hepatitis B es que el porcentaje de cronicidad, o sea, estas enfermedades más complicadas, es bastante más alto. Perdón, y lo importante en hepatitis C es que la hepatitis C hoy por hoy tiene tratamiento, ¿sí? El tratamiento de la hepatitis C es un tratamiento corto, pero es de muy alto costo, ¿sí? Y es muy difícil acceder. Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros hacemos hincapié en las medidas de prevención. Una medida de prevención también es ser activos respecto a nuestra salud y solicitarle a nuestro médico que nos pida en algún momento de nuestros controles anuales, o sea, asistir al médico, hacer controles de salud y que dentro de esos controles también se pidan las serologías para hepatitis. Sí, hacer chequeos periódicos y siempre haciendo hincapié en todos los aspectos de la salud. En este caso estamos tocando el tema de hepatitis, en lo que es la prevención, el cuidado, de que por más que algo sea cotidiano y nos parezca que no estamos haciendo nada, sí puede estar pasándonos. Sí, por supuesto, las hepatitis tienen esto que contaba Lina, de que son silenciosas, o sea, no dan síntomas en un primer momento. Entonces, cuando dan el síntoma, posiblemente es porque ya esté muy afectado el hígado. Entonces, es muy importante, en el caso de la hepatitis A, los cuidados de higiene personal, de higiene comunitario, o sea, los espacios en donde compartimos, que siempre haya lavandina, que se pueda utilizar como principal desinfectante, y en el caso de de hepatitis B, la vacunación, tanto la A también, o sea, potenciar, o sea, que la gente vea que es importante estar vacunados, o sea, vacunar a los chicos, y en el caso de hepatitis B, vacunar a toda aquella persona sexualmente activa, y también vacunar a las mujeres embarazadas, ¿sí? O sea, las mujeres embarazadas tienen que vacunarse para hepatitis B también. Exacto, todo tiene su importancia. Además destacamos que toda esta información que estamos dando, que la gente lo está escuchando y después lo va a ver en las redes sociales, también puede acceder a esta información yendo al hospital municipal, yendo también allí el nido, donde pueden tener catálogos, folletos y también asesoramiento y principalmente de prevención de todo esto. Exacto. Bueno, le agradecemos a ambos la presencia aquí en los estudios de Radio Ciudad. Fue realmente muy didáctico, muy ameno toda esta información. Y obviamente los esperamos el próximo miércoles con otro tema de actualidad. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos. Continuamos con más Radio Ciudad.